Bueno, tengan muy buen día, estimados estudiantes. Como siempre, es un verdadero gusto poder compartir con ustedes una sesión más de trabajo o de estudio. En esta ocasión, quiero que compartamos algunos conocimientos específicos. Como ustedes bien saben, actualmente estamos abordando la unidad número 2. Con respecto a la unidad número 2, se nos solicita o tenemos nosotros que estudiar todo lo correspondiente al tallo cerebral. Sin embargo, durante las últimas semanas hemos venido abordando algunos conocimientos, algunos materiales, algunos folletos, pero no hemos tenido la oportunidad o la ocasión de poder socializar este material. Entonces, en esta ocasión o en esta sesión me gustaría que podamos tener ese tiempo pertinente para poder realizar una sistematización de los conocimientos más importantes o de las ideas más fundamentales sobre estos materiales. Estos son algunos materiales que ustedes espero que ya hayan leído. De hecho, sobre algunos ya realizamos algunas actividades. Sin embargo, todo este material va a ser integrado dentro de nuestro segundo examen parcial. Por lo tanto, es importante que nosotros tengamos las ideas de una manera más clara, sin dudas, y sobre todo que podamos plantear algunas interrogantes que sean necesarias en el caso de que vayan surgiendo. Entonces, en esta ocasión vamos a abordar de una manera resumida algunos de estos temas, vamos a aportar en algunos casos algunas ideas extra para que vayamos concretizando este conocimiento y posteriormente voy a habilitar un foro. En ese foro les voy a solicitar que ustedes puedan plantear aquellas preguntas que consideren pertinentes, que a partir de la lectura de los distintos materiales, más la explicación en este momento, ustedes tengan y puedan formular una o dos preguntas en caso de ser necesario. A partir de eso vamos a tratar de dar respuesta a esas interrogantes y continuar avanzando dentro de los temas que aún tenemos pendientes. Entonces, en esta ocasión, en este video, le vamos a dar seguimiento a los siguientes temas. En primer lugar, vamos a abordar de una forma resumida también el sistema nervioso periférico. En este sentido, es bastante importante recordar que existen diferentes sistemas nerviosos dentro del ser humano. En un primer caso, hemos venido abordando durante varias semanas o meses inclusive el sistema nervioso central. En este momento podemos mencionar, y ustedes lo han leído bien, el sistema nervioso periférico va a estar compuesto o va a estar integrado por tres elementos principales. ¿Cuál es el primero de estos? Los nervios craneales. El segundo podemos mencionar a los nervios espinales y en un tercer lugar podemos encontrar los ganglios autónomos. ¿Qué podemos mencionar sobre estos en términos generales? Podemos mencionar de los nervios craneales, que son 12 pares de nervios craneales que establecen una conexión directa con el encéfalo y que se van a encargar de algunas funciones específicas. En el caso de los nervios craneales vamos a encontrar algunos que realizan funciones únicamente sensoriales. Algunos otros se van a encargar de funciones motoras y en un tercer caso vamos a encontrar algunos nervios craneales que van a realizar funciones mixtas, es decir, una combinación de funciones sensoriales y funciones motoras. Aparte de eso, podemos mencionar los nervios espinales, dentro de los cuales vamos a encontrar nervios cervicales, torácicos, lumbares, sacros, etcétera. Mencionamos que son 31 pares de nervios. Estos se encargan de recaptar la información del entorno, dirigirla hacia la médula espinal y de la médula espinal dirigirse hacia el encéfalo. Sin embargo, dentro de ese trayecto que se realiza entre el entorno, los nervios espinales, la médula espinal como tal, las vías ascendentes hasta el encéfalo, va a pasar por el tallo cerebral. Eso es importante que nosotros lo conozcamos o lo recordemos. Y
Aparte de eso, dentro del sistema nervioso periférico, de una manera muy pertinente podemos mencionar también que se van a presentar estos ganglios autónomos y allí hacemos mención de un sistema simpático y un sistema parasimpático, que el sistema simpático se va a encargar de las funciones de activación y el sistema parasimpático de inhibición. Y eso va a tener una dinámica muy importante, por ejemplo, en aquellas alteraciones relacionadas a estrés. Posteriormente vamos a, para poder brindar un resumen más claro del sistema nervioso periférico, vamos a revisar el material que compartí con ustedes. Les recomiendo también que ustedes puedan tener su material a la mano porque de esa manera pueden ir leyendo o comprobando algunas de las ideas principales que se vayan socializando en esta presentación. Posteriormente también vamos a hablar sobre el tallo cerebral y acá es donde vemos la importancia del tallo cerebral como el origen de los nervios craneales. Y este tallo cerebral también va a tener la importancia de vincular al encéfalo y a la médula espinal. Y esto lo va a hacer a través de tres estructuras principales, en la cual mencionamos el mesencéfalo, que es esa estructura que tiene una conexión directa con el encéfalo en una parte posterior y que este mesencéfalo dentro de su estructura va a estar compuesta por un tectum y un tegmentum, que el tectum también va a dar origen a los colículos superiores y colículos inferiores, que estos van a tener una vinculación con aquellas funciones visuales y auditivas. Y el tegmentum también va a tener una estructura interna. Para que eso lo podamos visualizar, vamos a recurrir a la presentación que también compartí con ustedes y que nos sirve como apoyo o como refuerzo dentro de esta sistematización de conocimientos. Posteriormente vemos la protuberancia y el bulbo raquídeo. La protuberancia también la podemos mencionar que se conoce como el puente. Este puente va a tener la importancia de brindar una conexión entre el mesencéfalo y el bulbo raquídeo. Y otra de las funciones importantes de la protuberancia es que tiene una conexión directa con el cerebelo que se va a encargar de algunas funciones importantes como la coordinación. Pero esa función se realiza a través de una integración de la información y que se va a encargar de esa coordinación principalmente. Y recordemos que esta protuberancia, como ya lo hemos mencionado, establece esa conexión a través de las células o las fibras de Purkinje, que según los estudios vamos a identificar una gran cantidad de células o fibras de Purkinje, tanto en la protuberancia como en el cerebelo. Y posteriormente encontramos otra de las estructuras que compone el tallo cerebral. En este caso hacemos referencia al bulbo raquídeo. Una de las funciones importantes dentro del bulbo raquídeo, aparte de las que ya tenemos dentro del material, por ejemplo, como el ritmo cardíaco y la tensión arterial, también es que en este vamos a encontrar la decusación piramidal, es decir, dentro del bulbo raquídeo se van a interconectar o a realizar una vinculación de las fibras que surgen del hemisferio izquierdo y del hemisferio derecho del cerebro y que van a tener una mayor predominancia dentro del lado opuesto del cuerpo o del organismo. Entonces, esa es otra de las funciones importantes del bulbo raquídeo. En este video, por lo tanto, vamos a abordar estos temas que ya ustedes los tienen de una manera escrita. Sistema nervioso periférico, tallo cerebral y la estructura de cada uno de estos. Para que en el siguiente video podamos incorporar algunas funciones o algunos aspectos importantes de las alteraciones de los pares craneales. Posteriormente que desarrollemos estos temas, vamos a tratar de ir abarcando nueva información que va a ser de mucha
importancia para nosotros también. Entonces, veamos alguna información sobre el sistema nervioso periférico. Principalmente podemos mencionar que este material ustedes ya disponen de él. Como hace un momento les mencioné, este sistema nervioso periférico va a hacer o va a realizar algunas funciones auxiliares, complementarias, sensoriales y motoras a lo que ya realiza el encéfalo y la médula espinal. Veamos los nervios craneales. Los nervios craneales hemos mencionado que son 12 pares de nervios que se encuentran vinculados con funciones sensoriales y motoras. Uno de los aspectos bastante importantes o interesantes de los nervios craneales es que estos van a establecer una conexión directa hacia el encéfalo, es decir, que la información que se va a transmitir a través de algunas vías ópticas, olfativas, se establece o se direcciona directamente hacia el encéfalo. Por eso es que también vamos a encontrar que estos realizan algunas funciones. Por ejemplo, dentro de las funciones sensoriales que pueden tener estos nervios craneales, vamos a encontrar aquellas que realizan, por ejemplo, el nervio olfatorio, es decir, esa captación de estímulos que vamos a encontrar en el medio y que van a ir directamente al cerebro. También algunas otras, como por ejemplo los nervios ópticos y los nervios auditivos. Estos tres, por ejemplo, se van a encargar solamente de funciones sensoriales. Por otra parte, vamos a encontrar algunos nervios que van a realizar funciones motoras. Entre estos podemos encontrar los nervios oculomotores. Estos se van a encargar de brindar alguna movilidad dentro del ojo. Es decir, para que el ojo del ser humano pueda tener un mayor campo visual, se necesita que éste realice diferentes enfoques. En algunas ocasiones nosotros estamos viendo hacia la pizarra. Sin embargo, a través de una vista periférica, es decir, a través de los nervios oculomotores, vamos a poder realizar algunos movimientos que nos permitan captar algunos estímulos extra, como por ejemplo, quiénes son las personas que se encuentran a la derecha de nosotros, quiénes se encuentran a la izquierda de nosotros. Y esto se realiza a través de estos nervios oculomotores que permiten esa movilización del ojo sin que se realice un movimiento directo de nuestra cabeza. Quiere decir, entonces, que para que se realice una de las funciones más complejas del ser humano, como el proceso de visualización, vamos a recurrir al menos a estos dos nervios, es decir, nervios que cumplen funciones motoras y nervios que cumplen también funciones sensoriales, es decir, el nervio óptico como tal solo se va a encargar de transmitir esa información visual de una manera directa hacia el cerebro, pero el nervio oculomotor va a ser un nervio complementario o auxiliar, pero sumamente importante también para que ese proceso de información o de transmisión de información tenga un mayor campo visual. De igual manera, van a existir los nervios faciales, que son esos nervios que nos permiten la movilidad de nuestro cuerpo, de nuestra cara, perdón. Nos va a permitir esa movilidad de los músculos de la cara. Y por otra parte, también vamos a encontrar algunos nervios que tienen funciones mixtas, que en este caso hablamos que va a llevar de una manera implícita funciones sensoriales y motoras. Entre algunos de estos podemos encontrar principalmente el nervio trigémino, que se va a encargar de brindar la sensibilidad de la cara, es decir, esta sensibilidad de la cara es una función sensorial que nos permite transmitir esa información si se encuentra algún estímulo sobre nuestra cara y que también se va a encontrar dentro de las funciones motoras, es decir,
que va a controlar los movimientos de la masticación. Entonces, el trigémino va a ser uno de estos nervios mixtos que va a realizar ambas funciones. Y por otra parte, también vamos a encontrar algunos nervios que, por ejemplo, en este caso específico, va a ser el nervio vago, que va a tener una mayor circulación y que se va a extender básicamente desde el encéfalo y va a llegar a tener una conexión con el corazón y con los intestinos, y que por su larga circulación se le va a conocer como un nervio vago, es decir, un nervio vagabundo, según su vocablo latín. Entonces, al final de este documento también podemos encontrar de una forma resumida los 12 pares de nervios craneales, especificando su nombre, el par al cual corresponde y las funciones que van a realizar, es decir, funciones sensoriales, motoras y mixtas. Por otra parte, también vamos a encontrar, y esto ya lo abordamos dentro de la primera unidad, los nervios espinales. Por allí, importante mencionar que algunas afectaciones dentro de la médula espinal, dependiendo del área en la cual se ubique o se desarrolle, puede conllevar a alteraciones funcionales dentro de la movilidad de nuestro cuerpo y, sobre todo, estableciendo ese orden jerárquico. Entre más alta sea la alteración, es decir, a nivel cervical, va a tener una mayor afectación dentro de la movilidad y dentro de los sensoriales y motores de nuestro cuerpo. Y como un tercer elemento del sistema nervioso periférico, vamos a mencionar el sistema nervioso autónomo. Este sistema nervioso autónomo va a ser sumamente importante dentro de la activación y la inhibición de las funciones del organismo o del cuerpo humano. Por ejemplo, podemos mencionar un caso donde vamos a visualizar la activación o la función y la importancia del sistema nervioso autónomo. Supongamos que nosotros estamos cruzando la calle. Sin embargo, no nos percatamos que en el momento que nosotros íbamos a dar el primer paso hacia la calle, venía a una velocidad y a una distancia bastante cerca un vehículo. En ese preciso momento que nosotros visualizamos que se aproxima hacia nosotros una situación de peligro inminente, entra de una manera automática, de una manera independiente y de una manera autónoma la activación dentro de nuestro sistema nervioso. Este sistema nervioso va a, por una parte, a incrementar los niveles de adrenalina dentro de nuestro organismo. De igual manera, va a presentar una activación o una dilatación de las pupilas. Esta dilatación pupilar le permite al organismo tener un mayor campo visual a través del cual puede visualizar distintas alternativas y tiene mayores opciones de reacción. Entonces, eso también va a conllevar a una activación de una forma autónoma e independiente de los músculos de nuestro organismo. Entonces, eso va a ser en un sistema simpático, es decir, un sistema de activación que nuestro cuerpo brinde una reacción inmediata. Es decir, por ejemplo, retroceder o en algunos casos brincar, saltar o hacer cualquier reacción que nos permita evitar esa situación que podría conllevarnos a un accidente fatal o a un grave daño físico. Entonces, en ese preciso momento existe una activación de nuestra presión sanguínea y de nuestra frecuencia respiratoria. Si en ese preciso momento nosotros pudiésemos evaluar nuestra frecuencia cardíaca, estaría súper elevada, distinto a un proceso o a un estado normal de nuestro organismo. Ahora bien, esa activación es una activación de sobrevivencia que nos permite a nosotros
adaptarnos dentro del diferente ambiente o dentro de los diferentes contextos en los cuales nos desarrollemos. Sin embargo, luego de este proceso de activación, debe existir un proceso de homeostasis o de reequilibrio que nos permita endocrinamente, que nos permita neurológicamente, que nos permita fisiológicamente y físicamente volver a un estado de normalidad, a un estado de tranquilidad, donde nuestra frecuencia cardíaca, nuestra presión sanguínea, nuestra frecuencia respiratoria vuelva a parámetros normales. En ese momento es donde surge una activación parasimpática. Esta activación parasimpática va a permitir que exista un proceso de desinhibición dentro de nuestro organismo y volvernos a tasas normales. Entonces, es la importancia del sistema nervioso autónomo, es decir, activación y desinhibición o desactivación de estas respuestas fisiológicas. Por otra parte, también podemos mencionar, y esto va en mucha vinculación con el estrés. Por ahí fue un video que también compartí con ustedes sobre la fisiología del estrés, donde se menciona que el sistema nervioso autónomo va a tener una íntima vinculación también con el diencéfalo, porque el diencéfalo se va a encargar de brindar respuestas fisiológicas ante situaciones de estrés. El problema como tal no es que nosotros nos veamos sometidos a situaciones de estrés, sino sobre todo cuál es el manejo que nosotros hacemos de esas situaciones de estrés y que este sistema simpático no sea el que se mantenga activado dentro de nuestro organismo, porque la activación permanente del sistema simpático puede conllevar algunos daños colaterales, como por ejemplo daños a nivel de estómago o inclusive a nivel de hígado también. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el estrés? Con el estrés, cuando ya se vuelve un diestrés o un estrés patológico, implica que el sistema nervioso parasimpático se ha mantenido de una manera activa por bastante tiempo dentro de nuestro organismo. Entonces, algunas de las recomendaciones para esto es que busque algunas estrategias de afrontamiento contra el estrés y que le permita liberar estas sustancias que están siendo sobreproducidas dentro de nuestro organismo a través de procesos fisiológicos normales, como por ejemplo la realización de ejercicio, actividades físicas y algunas otras actividades recreativas o relajación o el yoga que también le permitan al ser humano volver de una forma más voluntaria a la activación del sistema nervioso parasimpático para buscar o encontrar ese equilibrio. Para que vayamos finalizando algunos de los aspectos importantes sobre el sistema nervioso parasimpático, también podemos puntualizar algunas otras funciones. Estas funciones pueden ser que se va a encargar o va a estar implícito dentro de algunos procesos internos, como por ejemplo la presión sanguínea, la frecuencia cardíaca y respiratoria, la temperatura corporal, también va a estar implícito dentro de la digestión y el metabolismo, lo que evidentemente puede conllevar algunas alteraciones dentro del peso corporal. También se va a encargar de algunas funciones relacionadas al equilibrio de agua y electrolitos, como por ejemplo el calcio y el sodio. También se va a encargar de la producción de fluidos corporales, como por ejemplo la saliva, el sudor y las lágrimas. Por eso podemos ver también que ante algunas situaciones de estrés o de enojo, es decir, donde existe una activación del sistema simpático, las personas pueden conllevar a tener resequedad de boca. Puede ser uno de los síntomas que se mencione, pero esta resequedad de boca va a conllevar a que se ha inhibido una
producción de saliva, porque esos recursos del organismo se están utilizando en alguna otra reacción fisiológica o física. Y aparte de eso, también podemos mencionar que este sistema nervioso autónomo puede tener vinculación con las funciones de micción, de defecación y con la respuesta sexual. Es por eso también que el estrés en algunas ocasiones puede conllevar algunas sintomatologías, deficiencias dentro de la respuesta sexual o del disfrute del placer sexual en los pacientes que están sometidos a un alto nivel de estrés. Entonces, por ahí finalizamos lo que hace referencia al sistema nervioso periférico como tal. Tenemos entonces que mencionar el siguiente tema que hace referencia a la meninges. Cuando hablamos de la meninges, vamos a mencionar que existen algunas estructuras de protección hacia el cerebro y hacia la médula espinal. La principal de estas estructuras de protección vamos a encontrar que es una estructura ósea. Esta estructura ósea que cubre al encéfalo lo vamos a conocer como cráneo, y la estructura ósea que cubre la médula espinal lo vamos a conocer como la columna vertebral. Entonces, aparte de estas dos protecciones óseas dentro del sistema nervioso central y que también brinda protección a las funciones vitales del ser humano, vamos a encontrar que existe otra protección más. Este es lo que vamos a conocer como meninges. Y esta meninges, uno de los beneficios que va a dar es que no solamente cubre al encéfalo como tal y a la médula espinal como tal, sino que también brinda una protección a nervios craneales y a nervios espinales. Esta capa de la meninges la vamos a encontrar compuesta por la primera capa, que es la dura madre, que esta es la capa externa dura y flexible, aunque no es posible estirarla, y que significa madre dura. Esta dura madre es la capa más externa de protección en el encéfalo. Posteriormente vamos a encontrar que existe una membrana aracnoides. Esta es la capa media de la meninges. Debe su nombre a que su apariencia es similar a la de una tela de araña. En síntesis podemos decir que esta membrana aracnoides significa araña. Y la membrana aracnoide es suave y esponjosa y se encuentra debajo de la dura madre, unida estrechamente al cerebro y a la médula espinal. Dentro de esta membrana aracnoide vamos a mencionar entonces que es esa capa de protección media que se va a encontrar entre la dura madre y la pía madre. Y esta última pía madre también se le conoce o lo podemos retomar como un sinónimo de madre piadosa. Y podemos mencionar que los vasos sanguíneos superficiales más pequeños del cerebro y la médula espinal se localizan en esta capa. Entre la pía madre y la membrana aracnoides se encuentra un espacio llamado espacio subaracnoideo, lleno de líquido cefalorraquídeo. Es decir, dentro de la meninge vamos a encontrar, sistematizando, tres capas o tres capas de protección. La más externa, la dura madre. La capa media, membrana aracnoide, que se le va a conocer así por su estructura, muy parecida a la de una tela de araña. Y la pía madre, también conocida como madre piadosa, que es esa estructura que va a tener una mayor vinculación o una mayor cercanía, si lo quisiésemos decir así, con el encéfalo. Y una característica importante que va a surgir dentro de la meninges es que entre la pía madre y la membrana aracnoides vamos a encontrar un espacio subaracnoideo. Este espacio subaracnoideo va a ser de mucha importancia, ya que es a través del espacio subaracnoideo que se va a permitir la circulación del líquido cefalorraquídeo. Entonces, hablar sobre el líquido cefalorraquídeo es hablar también sobre una manera o una forma de protección que el cerebro va a tener para reducir significativamente su peso y a través de esto
reducir las oportunidades de daño físico o de daño o de algún daño colateral directo provocado por choques, golpes, caídas, deslizamientos, etcétera. Es importante, entonces, dentro del sistema ventricular, que es nuestro siguiente tema, que nosotros hablemos de este líquido cefalorraquídeo. Como ya bien se mencionó, el líquido cefalorraquídeo se va a encontrar dentro del espacio subaracnoideo. Este espacio subaracnoideo, entonces, dentro de la pía madre y de la membrana aracnoides. Aproximadamente se menciona que el cerebro pesa 1.400 gramos. Sin embargo, sometido a la influencia del líquido cefalorraquídeo, este se reduce a 80 gramos. Inclusive se menciona que si no existiese este líquido cefalorraquídeo, el cerebro sufriera daños físicos significativos por tratar de mantener su mismo peso. Es decir, si el líquido cefalorraquídeo no existiese, el solo peso del cerebro le conllevaría a afectaciones que dañarían cuestiones o áreas sensoriales, motoras, de la visualización, del olfato, etc. Entonces, el líquido cefalorraquídeo también nos permite protegernos contra golpes o por movimientos bruscos de la cabeza. Importante mencionar que este líquido cefalorraquídeo va a tener como origen una estructura o va a ser fabricado por una estructura que ustedes espero que puedan subrayar, que se conoce como el plexo coroideo. Este plexo coroideo va a permitir que se forme el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo se extrae de la sangre y es similar en su composición al plasma sanguíneo. Ahora bien, existen dentro de nuestro cerebro, también dentro de su dinámica maravillosa y sumamente funcional, algunos ventrículos, que estos ventrículos vienen a ser algunas cámaras huecas e interconectadas. Estos ventrículos entonces van a ser los que van a permitir la circulación del líquido cefalorraquídeo. Se menciona que son 4 ventrículos. Se mencionan como ventrículos laterales a los primeros 2 y se menciona posteriormente que el líquido cefalorraquídeo, luego de circular por estos 2 ventrículos laterales, trasciende al tercer ventrículo. Dentro del tercer ventrículo surge un puente de conexión, que en este caso es el acueducto cerebral. Este acueducto cerebral es un espacio de circulación de líquido cefalorraquídeo entre el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo. A partir de este cuarto ventrículo, posteriormente el líquido cefalorraquídeo corre o se transmite al torrente sanguíneo. Ahora bien, cuando existen tumores, alteraciones o afectaciones en el acueducto cerebral, este no va a permitir que circule el líquido cefalorraquídeo entre este tercer ventrículo y el cuarto ventrículo. Evidentemente, esto va a conllevar a que haya un estancamiento de esa producción. Recordemos que el plexo coroideo va a seguir produciendo líquido cefalorraquídeo con normalidad, pero este líquido ya no va a poder circular de una manera normal a través de nuestro cerebro y posteriormente volver al torrente sanguíneo. Entonces, esta acumulación va a conllevar a un aumento de los ventrículos, principalmente de los ventrículos laterales. Al existir o al alterarse el tamaño de los ventrículos laterales, va a conllevar a afectación estructural dentro de la corteza cerebral. Y como nosotros posteriormente vamos a estudiarlo, la corteza cerebral tiene funciones especiales o localizaciones especiales que se encargan de funciones como la visualización, como la audición, como el gusto, como el tacto, como funciones motoras. Por lo tanto, si estos ventrículos tienen un aumento debido al líquido cefalorraquídeo, va a conllevar a dañar
toda la corteza cerebral. Cuando esta afectación dentro del acueducto cerebral se produce y se interrumpe la circulación del líquido cefalorraquídeo, surge la patología que vamos a conocer como hidrocefalia. Así que por favor también marquemos esta palabra, hidrocefalia, como una de las patologías que va a conllevar el aumento dentro de los ventrículos y posteriormente un daño cerebral. Me gustaría en este caso que podamos visualizar una imagen donde tenemos este planteamiento. Aquí vamos a tener una visualización lateral o lateral de nuestro cerebro. Aquí podríamos visualizar también, tenemos la corteza cerebral dentro de todo este espacio. Acá vamos a encontrar también los surcos o las diferentes cisuras. Los surcos o las diferentes cisuras de la corteza cerebral es uno de los temas que vamos a abordar a continuación. Y acá podríamos visualizar también el cerebelo. Dentro de esto también podemos visualizar nuestro tallo cerebral, que es una de las estructuras que estamos estudiando actualmente. Podemos visualizar una protuberancia, es decir, una estructura que tiene un mayor aumento dentro de su composición y que también establece un contacto directo con el cerebelo debido a sus células de Purkinje. Entonces, acá vamos a visualizar nuestros famosos y muy apreciados ventrículos laterales. Acá tenemos entonces los ventrículos laterales y también vamos a encontrar o visualizar los ventrículos laterales. Recordemos que también son conocidos como el primer ventrículo y el segundo ventrículo. Posteriormente vamos a encontrar un tercer ventrículo, que es el que va a establecer una conexión, que acá lo podemos ver, nuestro tercer ventrículo, acá el ventrículo lateral establece una conexión con el tercer ventrículo y este tercer ventrículo también podemos encontrar un agujero interventricular, pero luego vamos a encontrar que ese tercer ventrículo va a establecer una conexión directa también, que lo veríamos acá. Acá por ser una visión lateral no se logra observar bien, pero acá circularía nuestro acueducto cerebral donde pueden existir alteraciones por tumores y que este va a hacer que también circule el líquido cefalorraquídeo hasta nuestro cuarto ventrículo. De este cuarto ventrículo también va a existir un canal central que es el que va a favorecer esta circulación a través de todo el torrente sanguíneo. Y por ahí vamos a encontrar también dentro del folleto que ustedes han leído que todo este proceso se realiza en aproximadamente 3 horas para que aproximadamente la mitad del líquido cefalorraquídeo circule y realice toda la circulación que desea o que debe hacer. Desde una vista anterior también vamos a tener nuestros ventrículos laterales, evidentemente en el hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, y acá vamos a encontrar nuestro tercer ventrículo. Este tercer ventrículo establece esta conexión a través del acueducto cerebral, que acá lo visualizamos también, y llega hasta el cuarto ventrículo. Entonces, en este acueducto es donde se pueden dar esas alteraciones que conllevarían a que este ventrículo y este ventrículo aumenten dentro de su proporción o su tamaño. Entonces, puede conllevar a que esto se extienda y que este ventrículo conlleve afectaciones en nuestra corteza cerebral o en la corteza cerebral del paciente. Recordemos que al existir estas afectaciones dentro de nuestra corteza cerebral va a conllevar a daños fisiológicos que son irreparables dentro del organismo, a través de los cuales evidentemente va a afectar dentro de la marcha y dentro del lenguaje.
y dentro de muchísimas funciones. Eso va a depender del tiempo de intervención o la afectación que exista en las áreas de la corteza cerebral. Vamos entonces a visualizar una siguiente imagen. Bueno, en este caso no la tenemos, pero con eso podríamos ir finalizando la síntesis de este material. Ustedes posteriormente pueden visualizar las especificaciones de los nervios craneales de acuerdo a su nombre, de acuerdo al par que representan, el órgano y sobre todo con la función que van a realizar. Sobre esto ya realizamos también una actividad. Veamos entonces el siguiente tema o tratemos de sistematizar o de resumir en la medida de lo posible el siguiente tema, es decir, el tallo cerebral. Ustedes recordarán que una de las estructuras finales que estuvimos analizando fue esta, la estructura básica del tallo cerebral, en el cual incluíamos el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. Eso espero que ya lo hayan ustedes podido leer. Y solamente vamos a resumir algunos componentes importantes del mesencéfalo. Dentro de los componentes del mesencéfalo vamos a mencionar que vamos a encontrar el tectum y el tegmentum. Cuando hablamos del tectum y el tegmentum, estamos hablando en gran medida sobre la configuración interna del mesencéfalo. Ya mencionamos también que el mesencéfalo es la estructura que va a mantener esa comunicación directa con el encéfalo. El tectum, por lo tanto, va a corresponder a dos elementos muy importantes, que son los colículos. Estos se denominan colículos superiores e inferiores. Estos van a tener funciones que más adelante también les he puntualizado. Y dentro de la estructura del tegmentum vamos a mencionar que contiene algunas de las vías descendentes, las vías ascendentes de la médula espinal al encéfalo, los núcleos de los nervios craneales. Es decir, dentro del tegmentum vamos a encontrar que va a permitir la circulación de información desde la médula espinal hasta el cerebro, y esto lo realiza a través de vías ascendentes. Es decir, estas vías ascendentes es información sensorial que se transmite de la médula espinal y que circula a través del tegmentum. El tegmentum transfiere esa información al encéfalo y a través de vías descendentes que posteriormente van a conllevar a una activación motora, transmite esa información hasta la médula espinal. Y también dentro de otra de las importancias vitales del tegmentum es que van a crear los núcleos de los nervios craneales. Cuando hablamos sobre los núcleos de los nervios craneales, estamos hablando de aquellas estructuras que dan origen o son la génesis de los nervios craneales. Por eso es que dentro de los materiales ustedes pueden encontrar, por ejemplo, que la protuberancia contiene los núcleos 5, 6, 7 y 8. Es decir, que dentro de la protuberancia va a dar origen a que se desarrollen los nervios craneales 5, 6, 7 y 8. Entonces, de la misma manera, el mesencéfalo da origen a algunos núcleos de nervios. Dentro de los colículos, que esto es parte de la estructura del tegmentum, es decir, del mesencéfalo, encontramos los colículos superiores, es decir, que son centros que se encargan de los reflejos visuales. Son estructuras, entonces, por lo tanto, que se van a encargar de funciones visuales, y los colículos inferiores son centros auditivos. Es decir, son estructuras que se van a encargar de favorecer la comunicación y sobre todo de los reflejos y las actividades, por una parte auditivas y por otra parte visuales.
Y acá recordemos que en la línea media, por debajo de los colículos inferiores, emergen los nervios troqueares. Por eso es que vamos a mencionar que el mesencéfalo también es el núcleo de algunos de los nervios. En este caso podríamos mencionar el nervio troclear o los nervios troqueares como núcleos que emergen del mesencéfalo. Posteriormente, también vamos a encontrar que otra de las importancias del mesencéfalo es que se va a encontrar el acueducto de Silvio o acueducto cerebral. Decimos que el mesencéfalo es atravesado por un canal llamado acueducto de Silvio, por medio del cual fluye el líquido que es conocido en fisiología como líquido cefalorraquídeo desde el tercer ventrículo hacia el cuarto. Y por eso era importante que viéramos o enlazáramos la presentación anterior, porque dentro de la presentación anterior se menciona los 4 ventrículos y acá se nos menciona un sinónimo también del acueducto cerebral. Es decir, que nosotros podemos fácilmente denominar o mencionar que el acueducto cerebral es un sinónimo del acueducto de Silvio. En algunas otras ocasiones, más adelante vamos a mencionar también el acueducto de Rolando, otro de los acueductos importantes dentro de la corteza cerebral. Entonces, importancia del mesencéfalo es que el mesencéfalo también va a ser atravesado o va a cruzar por el acueducto de Silvio. El acueducto de Silvio va a cruzar este mesencéfalo y es el que ya mencionamos anteriormente. Sinónimo entonces de acueducto cerebral, acueducto de Silvio. Entonces ahí vemos la importancia del mesencéfalo y del tegmentum y del tectum, perdón. Ahora veamos un poco acerca de la organización interna del tegmentum. Recordemos, y eso es importante, no lo olvidemos, el mesencéfalo va a estar integrado por el tegmentum y por el tectum. El tectum por los colículos inferiores y superiores, y también dentro del tectum vamos a encontrar que va a ser atravesado el mesencéfalo por el acueducto de Silvio y que también se le conoce como el acueducto cerebral, que es esa conexión entre el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo y que circula a través de él el líquido cefalorraquídeo para volver al torrente sanguíneo. Y dentro del mesencéfalo vamos a encontrar el tegmento y este va a estar compuesto por sustancia gris periacueductual y por el núcleo rojo y la sustancia negra. Esta sustancia gris va a estar situada alrededor del acueducto de Silvio. Realiza su función en la habituación del dolor y en los procesos analgésicos en general. Entonces, acá vamos a mencionar que esta sustancia gris se va a encontrar situada siempre dentro del mesencéfalo y que sus funciones principales va a ser la habituación del dolor y también se va a encargar de algunos procesos analgésicos en general. Esto siempre visualizándolo dentro del tegmentum. Y vamos a encontrar también el núcleo rojo dentro del tegmentum, que se va a encargar de algunas funciones importantes como la coordinación de movimientos, y la sustancia negra, que en este caso va a encontrarse con funciones relacionadas a los movimientos y al tono muscular. Y ahí la importancia del tegmentum y de algunas de las funciones importantes que realiza. Acá vamos a mencionar o encontramos algunos otros aspectos que ustedes pueden leer posteriormente. Acá dentro de esta presentación vemos los ventrículos, el ventrículo lateral, el tercer ventrículo. Por acá veríamos el acueducto de Silvio o el acueducto cerebral, estableciendo una conexión con el cuarto ventrículo. Y acá, para manera de forma de ir sistematizando, podemos encontrar los diferentes nervios. Por ejemplo, acá podemos encontrar el nervio olfatorio, que se va a encargar de una función sensorial
Podemos encontrar también el nervio óptico. Es importante también reconocer que tanto el nervio olfatorio como el nervio óptico son de esos nervios craneales que en este caso estos dos sí establecen una conexión completamente directa con el encéfalo. Y en el caso de los otros nervios van a establecer conexión directamente con el tallo cerebral. Sin embargo, siempre mencionamos que establecen conexiones sumamente importantes con el cerebro. Posteriormente, para que vayamos resumiendo, vamos a encontrar la protuberancia o el bulbo raquídeo. Dentro de la protuberancia, ya ustedes pueden recordar o mencionar que va a establecer conexión directa con que va a establecer conexión directa con el cerebelo y que el cerebelo va a tener algunas funciones importantes y vitales, como por ejemplo el mantenimiento del equilibrio y la coordinación de la acción muscular, especialmente en la sinergia de la acción muscular, es decir, con la sincronización de los músculos que constituyen un grado funcional y que aseguran la contracción de los músculos adecuados en el movimiento en el momento adecuado. Por eso es que nosotros muy bien sabemos que una alteración o un daño estructural en el cerebro en el cerebelo conllevaría a alteraciones motoras o alteraciones en el equilibrio de la persona o del paciente. Y estos daños son daños que son irremediables, que no podemos establecer un tratamiento hasta el momento que permita reestructurar las células y las funciones del cerebelo. Dentro de este protuberancia, entonces, encontramos eh, el nervio quinto, sexto, séptimo y octavo. Y comparte muchas funciones con el cerebelo, compartiendo las fibras de Purkinje. Elementalmente, la protuberancia está constituida por 4 aspectos principales, es decir, por las células ganglionares pontales, por la vía piramidal y sus colaterales, colaterales sensitivas y fibras sensitivas, también conocidas como tubos de los pedúnculos cerebelosos medios. Entonces, esa es la importancia de la protuberancia. Además de eso, hay alguna otra información que ustedes pueden agregar de los materiales que he compartido con ustedes. Y finalmente también tenemos la importancia de esta estructura del bulbo raquídeo o médula oblonga. Recordemos que lo podemos mencionar como bulbo raquídeo o médula oblonga, que es la estructura que va a tener una conexión más directa con la médula espinal. Inclusive se le conoce como una extensión de la médula espinal y esta va a tener funciones sumamente vitales, es decir, que la afectación dentro de la estructura del bulbo raquídeo conllevaría a la muerte inmediata de la persona que sufra un daño en esta. Por lo tanto, va a realizar funciones como la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la vasoconstricción, la dilatación, presión arterial, la deglución y vómito y el estornudo, entre otros. Se va a encargar también del control del ritmo cardíaco, tensión arterial y ayuda sobre todo con los procesos digestivos. Entonces, otro aspecto importante es que acá se va a dar una decusación piramidal o una decusación motora. ¿Qué es la decusación piramidal o decusación motora? Es el punto específico en el cual las fibras, es decir, los axones o fibras que provienen de el hemisferio izquierdo se cruzan a nivel de bulbo raquídeo o de médula oblonga y toman parte dentro de las funciones del lado derecho de nuestro organismo. Y las fibras que provienen del hemisferio derecho de nuestro cerebro se cruzan a nivel de médula oblonga y tienen funcionamiento y tienen localización con el hemisferio
izquierdo de la persona, es decir, una persona que su decusación piramidal se va a dar siempre a nivel de médula oblonga, donde las fibras provenientes del lado izquierdo se van a cruzar al lado derecho y las fibras del lado derecho del cerebro se cruzan y tienen un mayor funcionamiento dentro de los lados izquierdos de la persona. En síntesis, podríamos ir mencionando o resumiendo que esa es la importancia de este tema. En el próximo video vamos a abarcar algunas de las alteraciones de los pares craneales, porque es importante que nosotros lo conozcamos. También con eso vamos resumiendo toda la información que tenemos que abarcar. Entonces, por este día, esto es todo lo que vamos a estudiar. Me gustaría irme despidiendo en este video y quiero mencionarles también este otro punto, es importante. Este es un documento o un formato de Excel que voy a subir a la plataforma para que ustedes lo descarguen. ¿Qué es lo que necesito que hagamos? En las próximas semanas vamos a ir tratando de abordar el tema con diferentes metodologías. Ya abordamos algunos de los temas a través de algunas actividades de lectura y de actividades que nos permitan comprender lo que hemos realizado. En algunas otras presentaciones posteriores, yo voy a ir creando algunas clases explicativas como donde podamos ir viendo algunas presentaciones y escuchando las explicaciones o argumentaciones o ejemplos pertinentes. Sin embargo, en algunas otras clases voy a solicitar que podamos realizar alguna clase en vivo. Estas clases van a tener dos finalidades. Uno, las personas que puedan unirse a la clase en vivo, excelente. Van a poder realizar las consultas en el momento pertinente. Van a poder tener una participación directa en la realización de la clase y, por lo tanto, una mayor integración o interacción. Sin embargo, aquellas personas que no puedan acceder a esa clase en el momento que se esté realizando en vivo, la vamos a grabar y de igual manera la vamos a cargar a la plataforma para que usted en algún otro momento pueda y consulte la clase, los temas que se han abordado, los materiales que se comparten. Sin embargo, para poder realizar esas sesiones, que van a ser algunas sesiones alternativas con clase en vivo, voy a solicitar que ustedes tengan una cuenta de Microsoft Teams. Esta es una cuenta institucional que les favorece a la universidad de una manera completamente gratuita. Entonces, para que todos la tengamos, además de esto, ustedes pueden encontrar algunas otras herramientas de Microsoft Teams que van a ser de mucha utilidad dentro de su formación y les pueden servir en algunas otras clases también. Entonces, vamos a realizar una solicitud de creación de cuenta de Microsoft Teams. Para eso he creado esta nómina donde están el nombre y el apellido de cada uno de ustedes, todas las 35 personas inscritas. Voy a solicitar que una persona, si ustedes por casualidad tienen algún grupo eh, en WhatsApp o en Facebook o en cualquier aplicación, si están todos integrados ahí, que ahí manden ustedes cuál es su código de carnet y su correo electrónico y que sea una sola persona encargada de coordinar todo el grupo quien descargue esta nómina y agregue el código de carnet de todos ustedes y el correo electrónico. Posteriormente, que tengan los datos de todos, que vuelva a cargar este documento a la plataforma y yo procedo a descargarlo y enviarlo al encargado de sistemas para que nos habilite una cuenta individual. Ya con eso ustedes van a tener acceso a la plataforma. En todo caso, si no existe un grupo de WhatsApp donde todos ustedes se coordinen o algún otro grupo donde se puedan comunicar, les solicitaría que algún coordinador de los grupos de investigación de cátedra se encargue de descargar esta nómina y
e incluir el nombre, el código de carnet y el correo electrónico de los miembros de su equipo. Entonces subirían alrededor de 6 nóminas. Posteriormente yo integro los datos y los refiero. Pero en términos generales lo que necesitaría es que todos, por favor, inscriban acá su código de carnet y su correo electrónico. A partir de eso vamos a poder mejorar la comunicación y que ustedes puedan establecer más preguntas. A partir de ese momento les voy a crear un foro para que ustedes creen algunas preguntas si consideran pertinentes, y de lo contrario vamos a continuar avanzando dentro de las temáticas que tenemos. Así que por el momento esto ha sido todo. Les agradezco mucho su tiempo y su atención. Pasen un feliz día.